Lo vengo compartiendo porque realmente es muy valioso el tema que vamos a ver en el día de hoy. Y hoy tenemos una autora maravillosa que es Verónica Beatriz Boneta y nos trae el tema de cómo pienso soy. Y hoy yo pues lo afronto, es un tema para reinventarse, existen muchos temas ocultos en la familia, entonces creo que la mejor manera es buscar el profesional para que lo consiga. Y en esa búsqueda de profesionales y viendo lo que de una forma u otra, estudiando todas las consecuencias que puede tener este tema de la tiroides, dentro de eso, como tengo 50 años, estoy entonces en la menopausia. Entonces dicen que la menopausia pues todo el tiempo está uno en un bipolar, ¿no? De por sí ya soy bipolar, la menopausia me hace más bipolar y la tiroides me pone peor, ¿sí? Entonces, y para colmo que me va a afectar en mi cuello, ¿no? Entonces, que era una parte de mi cuerpo que me gusta muchísimo y como veo una serie de síntomas que no son agradables y que no sé cómo decirle a la gente, pero hoy lo afronto porque tengo aquí de la mano un profesional que me va a ayudar con ese tema definitivamente, ¿sí? Muchos amigos que le he contado me han recomendado la medicina homeopática, la medicina germana, pero pues en la búsqueda a Dios, gracias que conseguí al doctor Jorge Garduño, que tiene la clínica, busquemos de una vez ahí en YouTube, porque tiene una cantidad de videos espectaculares. La clínica, aquí está, espérese que se me va. La clínica biológica, doctor, ayúdeme usted. Todo el tema clínica de medicina biológica, búsquenla para que de una vez se enteren todas las alternativas que tienen acá para poder sanar, ¿sí? Entonces, ya me he hecho temazcal, ya fui allá donde Ricardo Perret, 3 días de sanación, porque todo el mundo me dice, Oleda, lo tuyo es emocional. Entonces, hay cosas que no entendía, como la fatiga, como la falta de voluntad y un montón de cosas que me van sucediendo que prefiero asumir, doctor, que la edad, ¿sí? Pero viéndolo usted tan energético, digo, entonces no es la edad, entonces es emocional, ¿sí? Entonces, aquí todo el tema es suyo, doctor, y pues por eso llegó a usted y muchísimas gracias. Creo que es un tema que allí muchas mujeres como yo lo tienen guardado, esa descomposición emocional, un día contenta, un día de mal humor, un día, hola, y otro día, buenos días. Entonces, es súper desconcertante porque soy muy consciente del comportamiento que tengo y pues qué bueno que estamos aquí. ¿Sí? Muy bien, pues yo creo que hay que empezar a hablar de que tenemos una cabeza, en la cabeza está el cerebro, en el cerebro está una parte consciente y una parte inconsciente. La parte consciente, unos dicen que es del 3 al 5% y la parte inconsciente es 97, 95%. Entonces, o nosotros controlamos a nuestro inconsciente o nuestro inconsciente nos controla a nosotros. Hay una parte biológica que controla todo el cuerpo, pero el programador es el consciente. En relación a al consciente, cuando hay un conflicto, porque el cuerpo no se enferma por sí solo, el cuerpo recibe órdenes de nuestro cerebro, consciente o inconsciente, entonces no entiende más que emociones, el cuerpo no entiende palabras, yo no le puedo decir a mi mano, enférmate o mano, cúrate. Entonces voy a poner unos ejemplos y luego llegamos a la tiroides. Si yo no quiero ver la realidad de un problema, la muerte del familiar, el divorcio, el asalto, yo le estoy diciendo a mi inconsciente, no quiero ver, y se puede formar una catarata, una carnosidad, y se puede explicar por qué una miopía, un astigmatismo. Si no quiero oír la mala noticia, que el divorcio, la pérdida de trabajo, puede haber afecciones de oído, tener un zumbido, pérdida auditiva. Si el inconsciente no entiende lo que es real o lo que es simbólico, si aquí huele feo, me tapo la nariz. Pero si yo tengo una vivencia emocional de que algo me huele mal, me están robando, me están transando, me están siendo infiel, yo le estoy dando la orden a mi inconsciente para no oler simbólicamente. Entonces me va a tapar la nariz, entonces llega el paciente, oiga, doctor, ya no percibo olores, ya no entra el aire, tengo tapada la nariz. ¿Por qué? Porque usted le dio la orden. Cada parte del cuerpo tiene su emoción directa, ¿no? El miedo a la muerte pues va a provocar un cáncer de pulmón, o el hígado es el órgano de la economía, etcétera, ¿no? Entonces, hablando de la tiroides, tenemos que hacer primero una anatomía de la nueva medicina germánica, que lo explica muy bien el doctor Hammer, que tenemos dos cerebros, uno derecho y uno izquierdo, que se llaman lóbulos. Normalmente, primero tenemos que ver si somos
derechos. El 13% de la población es zurda. Vamos a hablar nada más de los diestros. Los zurdos es al revés. Entonces, el cerebro derecho controla la parte izquierda. Si da una embolia aquí, se paraliza la parte izquierda. Y si da una embolia aquí, se paraliza la parte derecha. Entonces, el cerebro derecho psíquicamente tiene que ver con mamá e hijo. El derecho. El derecho. Y la parte izquierda con papá o pareja, real o simbólico. O sea, mi hijo es mi hijo, o mi perrito para mi inconsciente puede ser mi hijo. Y entonces, una mujer que pierde a su hijo o a su perrito, el inconsciente no sabe diferenciar, le puede dar un cáncer en la mama del lado contrario de la mano dominante, que es del cerebro dominante. ¿Sí? Entonces, el hombre controla los dos lóbulos, igual que la mujer, pero el hombre controla las arterias y la mujer las venas. Por eso el hombre se enferma de infartos, embolias arteriales, la mujer de venas. Por eso le da hemorroides, varices o embolias venosas. Entonces, en el caso tuyo, cuando llega un paciente, lo primero que le pregunto es, ¿qué problema tiene? Un problema tiroideo. Bueno, el cuerpo no se enferma por sí solo, número uno. Número dos, la siguiente pregunta es, ¿desde cuándo fue la primera vez que hubo síntomas? ¿Qué edad? ¿Ahorita a los 50? A los 50 años empezó los síntomas y el crecimiento. Exacto. Ok. El cerebro lo único que sabe hacer son 4 cosas. Aumentar la función como en el hiper o hipotiroidismo. Aumentar o disminuir la función. Aumentar las células como en el proceso tumoral o degenerativo. O hacer hoyos, agujeros como úlceras, varices, etcétera. Entonces, la tiroides es como una corbatita, pero tiene en sí 2 partes, la parte derecha y la parte izquierda. En el caso tuyo, es la parte derecha. El conflicto de la tiroides es el tiempo. Cuando hay una emergencia, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un video, o les explico a mis pacientes, de una persona que va caminando y de repente viene un coche y lo va a atropellar y se tiene que mover, pero instantáneamente. Entonces, instantáneamente el cerebro cuánticamente responde más allá de la velocidad de la luz y empieza a reproducir una información, en este caso cuando viene el coche, de quitarse. Si el paciente se recupera de su conflicto emocional, pues el proceso duró unos cuantos momentos, pero si el paciente se quedó con el conflicto activo, ya la enfermedad se va a quedar activa acá con un conflicto emocional. Por ejemplo, si me entra un ladrón ahorita, me sube el azúcar a todos, pero después baja. Pero si yo me quedo ya con el conflicto emocional activo, ya no quiero salir de mi casa, me vuelvo medio paranoico, a todos les veo cara de ladrón, y entonces el azúcar me va a quedar alta. ¿Sí? Porque no hay enfermedades hereditarias. Se heredan los programas, pero no la enfermedad, porque si hubiera heredado, se hubiera nacido con esa enfermedad. Entonces, tuvo que haber un momento en tu vida que hubo que actuar rápido y se produjo un hipertiroidismo. Ahora, hay momentos en que se está muriendo un familiar, quiero que el tiempo pase lentamente para que no se muera. O sea, hay momentos en que yo necesito que todo sea lento, ¿no? Voy a presentar un examen, tengo miedo y quiero que el tiempo se alargue. Hay veces que me voy a casar y quiero que el tiempo sea rápido, pero cuando es un conflicto, porque hay cosas psicológicas que no afectan, cambios de humor, de carácter, etcétera, pero cuando es un conflicto grave, hay que buscarlo en qué momento se vivió ese conflicto y entonces el consciente dio una información al inconsciente. Tú eres diestra, ¿verdad? Sí. Primero se llega, se hace la prueba del aplauso, hay muchas pruebas. A ver, ¿cómo aplaudes? Entonces, eres derecha, porque los zurdos aplauden así. Entonces, tú eres dominante derecha. ¿Sí? Y eso tiene que ver con madre, hijo, padre o pareja. Entonces, yo puedo empezar, como dice el doctor Hammer, que este fue un conflicto o de tu papá, real o simbólico, porque el papá puede ser la autoridad del trabajo, etcétera, o la pareja, papá o pareja. Entonces, ¿hubo algún conflicto? Voy a inventar, porque no sé el conflicto, ¿no? A lo mejor tu esposo no aparecía y lo buscabas y entraste en un tiempo que tenía que acelerar todo. Y entonces el cerebro lo que hizo es dar una información
a la tiroides para que creciera. Ahora, si tú no detienes o no diagnosticamos ese conflicto, esto va a seguir creciendo. Sí, aquí sí está creciendo de este lado. Entonces, bueno, no es de que se haya pasado al otro lado. No, es Tuvo que haber de otro conflicto del otro lado porque el cerebro de una vez de un lado derecho o del lado izquierdo, pero no de los dos. O sea, si da una embolia aquí no se van a aparecer los dos lados. Sí, entonces, si empezó del lado derecho, tuvo que haber sido con papá o pareja real o simbólico. Ahora, si está empezando del lado izquierdo, no es de que esto vaya avanzando así como una marabunta, una cosa fea, ¿no? Sino que hubo un nuevo conflicto. Entonces, ahora, los síntomas van a ser de que yo voy a estar acelerado, taquicardia, hipertensión y demás, ¿no? Si fuera hipotiroidismo, pues sería estreñimiento, todo lento, pienso lentamente, todos mis movimientos son lentos, mi presión baja, etcétera. Entonces, ese aceleramiento te lo está dando la tiroides. Cualquier médico que crea que estamos separados del cuerpo y de la cabeza, porque dicen, mente sana en cuerpo sano, y cuando llegan al médico dice, pues vaya a ver al psicólogo, psiquiatra, al psicoanalista, y separamos el cuerpo de la mente. Sí, pero en este caso, la mente enfermó al cuerpo, no el cuerpo a la mente. Entonces, si descubrimos el conflicto en el tiempo, como podemos desactivar ese conflicto con bioneuroemoción, hipnosis ericksoniana, resentir, o como Alejandro Jodorowsky con psicodrama, etcétera, ¿no? Ahora, como el tiempo no existe, ni el pasado ni el futuro, estamos siempre en el ahora. En el ahora. Entonces, una forma de terapia es, si ya ubicamos el conflicto, hacemos un resentir, cerramos los ojos, le vamos guiando al paciente, volvemos al conflicto, por ejemplo, fue el asalto, entonces lo revivimos, qué quisimos hacer en ese momento, cambiamos la información, también se puede con programación neurolingüística, cortamos la escena, las unimos en la mente, porque el inconsciente es inocente, no tiene tiempo, no existe el otro, ¿sí? Es más, no existe la muerte, es un cambio, es una transmutación, ¿no? Entonces, si descubrimos el conflicto, ¿tú no sabes cuál fue el conflicto que te ocasionó el problema tiroideo? No, por eso busque. Habría que buscarlo. Ya hice buscarlo. las regresiones y todo con Ricardo Perrey Fue a los y seguimos. 50 años. A los 50 años. ¿Qué mes? Estaba yo con Alma García, con mi socia en Inglesco, y de repente me dice, creo que fue por ahí en septiembre. No, pero ya estaba. Ya estaba. Esto pudo haber sido meses antes o semanas antes. Sí, claro. Tuviste un conflicto que tuviste que actuar rápido, que te avisaron que tu mamá le pasó algo, o que el trabajo, o la cuestión económica, o que ibas a chocar. Yo creo que fue con el temblor, ¿sí? Porque que tengo que actuar rápidamente y tengo que irme. Que me fui a buscar a la abuela de mis hijos corriendo porque estaba en un piso 10 y salí, bueno, no sé, yo llegué de la Roma a la Condesa volada. 3 preguntas. Sí. Pero me las hice contestar en un segundo. Ok. ¿Eres mujer? Sí. ¿Eres de República Dominicana? Sí. ¿Crees que el temblor te produjo esto? No. Entonces ya no lo sacó de su inconsciente, ya lo razonó. Sí, entonces podemos empezar a descartar. Sí. Entonces no fue el temblor. No creo. Que pudo haber complicado la enfermedad. Sí. Mire, ya me tiene usted aquí cogiéndome, doctor. A veces se razona que no, pero inconscientemente sí. Es como hoy me llegó una paciente que dice con 7 tumores de miomas. 7 miomas. Le digo, ¿cuántos hermanos tuvo? Me dijo, 7 hermanos. ¿Y usted tuvo hijos? No. Sí. Le dije, pues son los 7 hijos que en el inconsciente quería tener. Claro. Le pregunté al esposo, ¿quería tener? Yo sí, pero ella no. Y nunca tuvimos hijos. Entonces salieron 7 miomas. Wow. Sí, porque el cerebro dice, yo voy a producir un hijo, porque esa es la casa del hijo. Claro. Sí. Que por cierto, una cosa curiosa es de que hasta los 3 años el niño está en ondas delta, como en hipnosis. Sí. Y entonces es como si todavía estuviera en la panza de la mamá. Y cuando llega un niño de 3 años, le digo, señora, el tratamiento psicológico, bueno, no, el biológico va a ser para usted y el tratamiento físico para el niño. Porque el niño a nivel inconsciente le transmite. Claro. De los 3 a los 7 empieza a entrar en el inconsciente del padre hasta los 7. De los 7. Y la energía, ¿no? Aumenta. Los 2
y a los 12 ya es un adulto biológico. Sí. Wow. Donde a la mujer ya ovula y el hombre ya produce esperma y ya se hace adulto. Socialmente a los 18 años. Y en muchos países con mucho amor se le da una patada en el trasero y se le manda a ser un hombre o una mujer para que salga adelante, ¿no? Claro. Entonces, desviándonos un poquito del tema del déficit de atención, hay algo que se llama psicogenealogía. Yo sé hacer árboles genealógicos, entonces traemos la información en el óvulo fecundado, la información de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, todo lo que ellos sufrieron. Entonces se transmiten la información, pensamientos, creencias, emociones, sentimientos, valores, forma de actuar, forma de pensar, programas cerebrales, etcétera, ¿no? Maravilloso. Y lo que pasó en la panza de la mamá, si fuimos unos hijos deseados, programados, esperados, hay mujeres que dicen, yo quiero tener un hijo para ver qué se siente, o un hijo para atrapar a un hombre, entonces, o hijos intentados ser abortados, yo les digo, asesinados, entonces ya se trae la estructura de nuestros antepasados. Lo que pasó en la panza de mamá y los conflictos que se ha tenido en toda la vida, entonces hay que analizar las tres cosas. Wow. Entonces pudo haber un antepasado haber sufrido de un problema de tiroides, está bien, que lo programó, pero no se activó sino hasta los 50 años. Claro. Estructurante de mis antepasados, programante en la panza y desencadenante en la vida. Okay. Entonces habría que investigar más. Está bien. Mire, doctora, aquí le mandan saludo, Verónica Olmedo. ¿Cómo hacerle, doctora? Entonces, se tiene que ver emociones con la salud. ¿Cómo que no existe la muerte, doctor? A ver, ¿cuál les respondemos a Verónica? Nada se destruye, todo se transforma. Okay, uno dice, bueno, sí, ahí está la tumba. Sí, pero somos seres eternos. No. Yo les digo a las personas, y respeto mucho sus creencias. ¿Usted cree en vidas pasadas? Muchos me dicen que sí. Bueno, si existen vidas pasadas, existen vidas futuras. Pero como el tiempo no existe, el tiempo es cero, voy a hacer un paréntesis. Si tenemos la misma edad y yo me voy en una nave espacial 1 minuto a otra galaxia y regreso, para mí pasó 1 minuto y partí 70 años. Entonces yo estoy viendo el futuro y yo estoy viendo el pasado. Entonces el espacio se acorta y el tiempo se alarga, pero Einstein decía que tenemos... la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo, pero no es cierto. Todo es instantáneo. Es el ahora. Estamos viviendo como una película, pero cuadritos. Es decir, si yo te digo, ¿qué hiciste mañana? Pues estás alucinando. Claro. Y si me dices, ¿qué hiciste ayer? Estás alucinando porque estás en el ahora. Claro. Entonces, yo les digo que no existen ni vidas pasadas ni vidas futuras, sino vidas simultáneas. Entonces, estamos viviendo en el siglo I, en el siglo 30, pero nuestra conciencia está en el 2018. Entonces no somos solamente un cuerpo, somos un alma, espíritu, energía, vibración. El universo es información. Entonces, es más, tu cuerpo dentro de X años, todas tus células ya cambiaron, y eres una persona nueva. Así es. Entonces, la muerte física es una transformación. Si yo tomo un papel y lo quemo, pues se transforma en energía, y no por eso digo que no existe la transformación. O sea, la muerte es una transformación. Nosotros vivimos una dualidad, hombre, mujer, alto, bajo, justo, injusto, cielo, infierno, etcétera. Pero el universo, la conciencia universal, la divinidad, la providencia, o el mal llamado, como yo le digo, Dios, es unidad, es unidad. Y entonces nosotros salimos de esa unidad y nosotros vamos a regresar a esa unidad. Claro que si no llegamos con una iluminación de gozo, paz, alegría y quitar la vergüenza, la culpa y llegar a una conciencia crística o búdica o de cualquier de estos iluminados, cuando lleguemos allá vamos a volver a regresar, porque esta vida es un sueño, es una ilusión. Aquí pues va a haber una cosa muy controversial, ¿no? Pero esta vida es un sueño, como el sueño que tuvimos ayer en la noche o aquella pesadilla que tuvimos en la noche. Fue todo en el inconsciente. Sí, según la física cuántica, pues todo es un vacío. Y además todo lo que yo estoy viendo, oyendo, viendo, está acá. No lo estoy viendo afuera. Parece como que lo estoy viendo afuera, lo estoy viendo acá. Somos nada más conciencia. Claro. Somos mente.
Bueno, mira, Verónica Bonita y yo suspirando, ¿sí? Con el tema del doctor. Una, porque ella maneja muy bien los términos, y yo porque pues estoy aprendiendo, por supuesto, de todo eso. Aquí estoy maravillada de que definitivamente todo conspira para que sea igual, ¿sí? Porque todo es la mente. Entonces, todas las personas que de una manera u otra se han acercado a mí, todos hablan del tema emocional. Entonces, nos toca, querida audiencia, una, como digo yo, ser buena persona para no seguir repitiendo cosas, ¿sí? Buenas personas, y dos, emocionalmente vivir en el estado, como decía mi maestra Antonina Canal, vivir en el gozo, vivir en el aquí, vivir en el ahora, porque imagínense, a nadie le gusta estar enfermo o a nadie le gusta estar en una condición de salud no adecuada, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nos dice Carmita, muy buen programa, Oleda, excelente, cada vez mejor, el doctor te dejó hipnotizada, sí, y ustedes se dieron cuenta. Además, el doctor dijo algo maravilloso, se lo dejo porque casi la mayoría de mi audiencia son mujeres y estamos en el tema de las mujeres, y el doctor y yo coincidamos en lo siguiente, hablaba del tema de la admiración, y estoy admirada de todo el conocimiento, ya estaba admirada en redes sociales, hoy ahorita que lo tengo acá y estamos tocando el tema, pues estoy muy admirada porque todo lo que él hace, pues a mí me tocó buscarlo en Google porque no entendía los términos, y eso te hace aprender, ¿no? Y de ahí viene la admiración de las personas, a la persona, el aprendizaje, el conocimiento, tu evolución como ser humano y tu crecimiento, ¿no? Y por eso cada vez el programa se pone mejor porque me ha tocado prepararme. Y tan así que le decía a Joana, que ella es tanatóloga, de hace rato vengo y tengo que ser honesta. La semana pasada, el martes pasado, le tocaba la entrevista a ella y yo lo había anunciado y todo eso. Pero yo me sentaba con Giovanni y le decía, oiga, no, es que esos invitados están muy complicados para mí, me va a tocar estudiar. Mejor lo entrevistas tú. Y mire, todo es emocional, ¿no? Y luego tengo que ser sincera. Tenía un dolor de cabeza que me tocó dejar de trabajar, porque yo decía, lo voy a y ahora entiendo que era porque lo tenía que entrevistar. Si yo decía, ¿de qué? ¿Cómo lo voy a...? Ya se me quitó el dolor de cabeza. Aquí están los controladores. Sí, horrible. Tengo que ser... Sí. Y el doctor me escribe, ya estoy aquí. Y yo decía, uy, ¿por qué me voy bien puntual? No daño el tráfico ni nada. Entonces, mire que sí, efectivamente, todo en la mente. A mí me gusta hablarle a ustedes clarito, ¿no? Mire, desde Panamá, allí nos saludan. Igual Camila, muy buen programa. Oleda, Romina. Entonces, la tiroides la genera por un susto. No creo que susto, ¿no? No, es el tiempo. Cuando yo me conflictúo con el tiempo, tengo que hacer esto rápido, tengo que salir del temblor rapidísimo, tengo que ir a ver a mi hijo, si no... en la escuela se cayó la escuela y le pasó algo, entonces estoy viviendo algo que va más allá de mis posibilidades. ¿Podría ser eso, doctor, que yo quería hacer tantas cosas antes de los 50 años y vi que no lo estaba logrando y me lo pudo detonar? Un conflicto, una frustración. Sí. Por ejemplo, yo veo venir el ladrón, veo venir la muerte del familiar, veo venir la pistola, la pérdida de trabajo, lo estoy viendo. Entonces mi cerebro va a actuar rápido. Veo venir el coche de frente que me va a chocar. Entonces me va a dar un hipertiroidismo. O sea, tuve un conflicto de supervivencia. Porque el cerebro está nada más para mantenerlos vivos. Ahora, yo estoy parado en el semáforo y me chocan. Vino el conflicto por la espalda, así le llama el doctor Hammer. O de repente el cuchillo por acá. De repente el familiar muerto, la casa quemada, ya no puede entrar a su trabajo. No vi venir el problema, el conflicto. Y entonces eso me va a provocar un hipotiroidismo. Pero yo no lo vería más como quería hacer tantas cosas, sino junté dinero, iba a poner una empresa y a la mera hora hubo una frustración, perdí todo mi dinero y fue un conflicto, y entonces o una de dos, o se me activa la tiroides según mi vivencia, o se desactiva y me da un hipotiroidismo, ¿no? Es decir, es según cómo yo vivo el conflicto. Por ejemplo, el depredador, que puede ser el padre, golpeador, etcétera, ¿no? Entonces, el niño ve al depredador de cerca. Entonces, el cerebro va a hacer una miopía para ver de cerca bien y estar con cuidado con el depredador. Pero si el depredador está lejos, es en la escuela, por ejemplo, voy a hacer un astigmatismo para ver de lejos al depredador, hablando biológicamente, ¿no? Porque todo es biología. Exacto. Todo se convierte en biología, y por el consciente podemos entrar al inconsciente. Yo le digo al paciente, yo no curo nada, el que se cura es el paciente. Yo los tratamientos de aquí para abajo
Físicamente, la terapia neural, no sé si han oído hablar de la terapia neural, no. que se inyecta procaína. Yo al 100% de mis pacientes les inyecto la tiroides, estén sanos o no, porque por ahí accesamos al sistema endocrino, las amígdalas, etcétera. Todas las terapias, homeopatía, herbolaria, van a actuar en el cuerpo, pero es mientras se cura. Pero hay que buscar el conflicto. Es como el virus en la computadora, ¿no? Yo tengo que desprogramar para que el cerebro deje de producir las células cancerosas o mi degeneración, que es una desvalorización. Pero aquí el conflicto de la tiroides es el tiempo. ¿Sí? Que ya puede venir, como decíamos, estructurado, programado, y en un momento se desencadenó. Si yo meto un Word a la computadora, ya viene programado. Pero no lo puedo activar hasta que le ponga la clave. La clave es un conflicto vivido. Pero ahorita no ubicas qué otro conflicto, además del temblor. No, para nada. A lo mejor preocupaciones con los hijos, económicos, en el trabajo. Los pacientes siempre me dicen, no, yo no tuve ningún conflicto. Yo les digo a mis pacientes, cuando llenan una hoja de conflictos, dice si fue un hijo deseado, programado, si esperan niño o niña, qué pasó en el parto, porque no es lo mismo nacer por cesárea que por un parto, que por forceps. A veces la madre lo quería abortar y el niño se empieza a ahorcar para ahorcarse él mismo. O sea, hace lo mismo que la madre a nivel inconsciente. Ay, Dios mío. Es de Carl Jung, el contemporáneo de Freud. Es decir, mucha gente dice, yo no creo en el inconsciente, ni colectivo, ni familiar, ni como país, pero sí creen que puede hablar con un teléfono celular al otro lado del mundo. Ahí sí creo que haya una energía que llegue a otro aparato, pero aquí de consciente a consciente nos estamos comunicando. Por eso los mexicanos somos de una forma, los dominicanos de otra, exacto, los italianos muy amables, de otra. muy los latinos, etcétera, ¿no? Somos muy folclóricos los dominicanos. Bueno, ¿y cree que ese tema del TDA, este conflicto con los niños, esa dificultad de atención impulsiva, cree que se cura o no? Para ¿Se mí controla? Sí. No, yo sí creo que se cura. O sea, por eso decía, cuando hay un trastorno neurológico, ahí sí no respeto a los neurólogos, no me meto, es un daño que sí hay, exacto. Ahí no, hay que estar con un tratamiento siempre. Conozco a una de las fundadoras que se llama Regina Ferrari, que está diagnosticada con TDA, toma un medicamento y está perfecta, pero lo que yo creo es que hay sobrediagnosticación. O sea, cuando les digan TDA, que se hagan un examen neurológico, un electroencefalograma para ver si hay un daño neurológico. Lo que yo creo es que son pocos. Si no hay daño neurológico, por supuesto que cualquier cosa se puede, que sí. ¿A su clínica también llegan? Llegan de todos los casos, ¿no? Y nada más para terminar con eso, luego hay que ver si hubo abuso intelectual de parte de la infancia, si hubo falta de amor, si hubo golpes, qué pasó sexualmente. Conozco mujeres que han sido violadas a los 5 o 6 años y por familiares y demás, ¿no? ¿Cómo fue la relación con su papá y con su mamá? Y les pido que escriban todo, año por año, toda su vida. Una regresión total ahí. Todo, que lo escriban. Luego aquí, qué espera de su vida, el propósito. Hay dos emociones básicas, amor y miedo. Que ahí se derivan algunas otras, rabia, asco, etcétera. Pero sentimientos que ya son razonados, la angustia, tristeza, abandono, sentimientos. Ahora, las creencias son básicas. El pensamiento crea la realidad. Hay la ley de la atracción y la ley de la creación, que a lo mejor algún día hablaríamos de eso. Luego les dejo una tarea de cómo se sienten valorizados como padre, como hijo, como esposa, como estudiante, como deportista. Luego, todas sus adicciones. Unos piensan que son a las sustancias nocivas, no. Cigarro, trabajo, sexo, miedo, mentir, pensar, televisión, videojuegos, enfermarse, pensamientos negativos, preocuparse o juzgarse. El deporte nacional es preocuparse. Pero la madre, ya quedamos a tal edad, le está transmitiendo al niño, y el niño es un reflejo de la madre hasta los 3 años, luego de los 2, ¿sí? Y luego los duelos que ha vivido, las muertes, que la pérdida del perrito y del niño, ¿no? Maravilloso, sí, porque mi hijo pues ha vivido muchos y por duelos. último, les digo, ya que me lo traigan, lo analizamos, lo valoramos, detectamos en qué momento hubo el conflicto, y entonces les digo que hagan un contrato, que lo firmen, le pongan una gota de sangre, luego hagan un hoyo, es un acto de psicodrama, comprar una plantita y entonces sentir la emoción, perdonar, agradecer a la vida, amar, bendecir, quemar esto, ¿sí? Y es una de las formas de
desprenderse y cambiar la emoción. Wow. Y el paciente se empieza a curar, y si no se cura, hay muchas técnicas. Bueno, mire, entonces vamos a visitar en las redes sociales al doctor porque tiene muchísimo ese cuestionario, yo lo voy a llenar y vamos a estarlo siguiendo al doctor porque tiene muchísimo. Y pues yo antes de que llegue a los 51, es un tema de tiempo, tengo que haberme sanado de la tiroides, ¿sí? Sin tenerme que operar. Entonces vamos a seguir buscando la medicina alternativa y hoy muy agradecida con Verónica, porque igual le va a brindar muchas soluciones a muchos niños que, aunque usted no lo crea, es un tema que está en la casa, que es un tema que hay que tratarlo, no permita que su hijo le etiquete. Su hijo es, y como le digo yo a los míos, ustedes fueron hijos deseados, buscados, entonces ¿cómo así que en la escuela le van a hacer eso? Sí. Muy importante. Tus redes sociales para que nos busquen en los minutos que nos quedan. Es www.mentesqueconectan.mx, en Facebook es El Arte de Ser Pareja, también. Y les dejo el celular. Sí, ahí se lo vamos a estar posteando, el celular, pero ahí díctanoslo. 5514-996713. Listo, de todas maneras lo vamos a estar posteando y durante toda la semana pasada yo he estado posteándolo cada uno de ellos. ¿Y al doctor lo conseguimos? Muy bien, es www.medicinabiologica.com.mx. Abren la página, ya están los iconos de Facebook y de YouTube. Entonces le dan clic y se va al Facebook. Le dan clic en YouTube y se va a YouTube. Ahí en YouTube hay, en los videos, hay una lista de reproducción y les voy a dar 5 consejos. O sea, ahí vienen cómo sanarse. ¿Sí? Primero, no juzgar, porque no hay ni bueno ni malo. No juzgar. Sí. No culparse ni culpar. Perdonarse y perdonar. Ser coherente con uno mismo y la culpa. Y estamos en la Ciudad de México, el teléfono es 55 18 84 94 91, mi celular, y el de la clínica 56 62 78 80. Muchísimas gracias, Brenda, por estar allí conectada desde Guadalajara. Vamos a buscarlo al doctor, igual como vengo diciendo, le escribí por Messenger y me respondió. Vamos a visitarlo a su clínica porque creo que tiene una forma más fácil de usted poderse reinventar, porque va a sanar el pasado y, como digo yo, nuestros nietos no reciban toda esa información, sino que ya si uno está curado, pues creo que ya eso no se va a heredar, ¿verdad, doctor? Sí, esperemos que no. Sí, igual con los niños vamos a trabajarlo. Gracias a ustedes que han estado allí conectados. Creo que este programa es muy valioso, lo vamos a postear, lo vamos a compartir, pero sobre todo vamos a buscar la ayuda necesaria para podernos reinventar. Soy Oleda Maldonado y estoy muy agradecida porque estén allí conectados. Feliz tarde. Gracias a ustedes. A ti. Maravilloso programa. Ah,